para que no haya interrupción, por favor. Vamos a comenzar. Esta noche, así como se los prometí, vamos a ver el tema que se llama la soberanía de Dios y el sufrimiento. Y la soberanía de Dios, en primer lugar, la palabra soberanía quiere decir que Dios tiene el control absoluto y total de todos los acontecimientos que hay en nuestra vida. Él tiene el control de todo. No hay nada, por mínimo detalle, que se le pueda escapar a Él o que diga Él, ay, pues, ¿ahora qué pasó? No me di cuenta que iba a pasar esto, no me di cuenta que iba a pasar lo otro. Dice la palabra de Dios en el Salmo 139, ahí habla su palabra, que Él dice, tú me has examinado y conocido. Si gustan ustedes buscarlo, hermanos, en el Salmo 139, dice así la palabra de Dios: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. En el versículo 7 dice: ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde iré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún ahí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Entonces, bueno, ahí podemos ver que habla de un Dios omnipotente que todo lo puede, un Dios omnipresente que está en todo lugar y un Dios omnisciente que todo lo sabe. No hay nada que pueda escaparse del conocimiento y del control de Dios. Estos son los atributos que Dios no puede compartir con nosotros, que es la omnipotencia, la omnisciencia, la omnipresencia y su soberanía. Bueno, quiero que recordemos el pasaje que se encuentra en Primera de Pedro 5:10, que dice así: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Esta palabra nos habla acerca de el propósito que tienen las aflicciones en nuestra vida. Y esa expresión de mientras, dice, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús, dice, después que hayáis padecido un poco de tiempo. ¿Qué significa la expresión un poco de tiempo? Que nuestra aflicción va a ser, no sé, de 3, 4 días, un mes, un año, va a ser poquito tiempo. Bueno, esa expresión lo que significa es todo el tiempo que vamos a estar aquí en la tierra. Pero ¿por qué aquí la palabra de Dios dice que hayáis padecido un poco de tiempo? Porque si nosotros podemos comparar el tiempo que vamos a vivir aquí con el tiempo que vamos a estar con el Señor, ¿cuánto es la vida? 70, 80, 90 años. Imagínense 90 años, compararlo con toda la eternidad que vamos a estar con el Señor después de morir. Entonces, sinceramente, el tiempo que vivimos es muy poco tiempo. Y eso es lo que significa después que hayáis padecido un poco de tiempo. O sea, Pedro dice, mientras estemos aquí en la tierra, mientras vivamos aquí en la tierra, vamos a padecer. Un poco de tiempo nada más. El tiempo que vivamos, el tiempo que Dios nos preste vida, vamos a estar padeciendo. Pero sinceramente, dice Pedro, es muy poco tiempo. No es tanto a comparación de la vida eterna y la eternidad para todo el tiempo que vamos a estar con el Señor. Sí, entonces a eso se refiere cuando dice padecido un poco de tiempo. ¿Por qué Dios permite que sus hijos sufran, hermanos? ¿Por qué Dios permite que nosotros lloremos, nos enfermemos, padezcamos
diferentes circunstancias, Dios tiene propósitos para nosotros. Sinceramente, pues como cualquier padre, a ningún padre, a ninguna madre le gusta ver a sus hijos sufrir. Y tampoco a él se goza. Uno de los temas que vamos a ver es que si él está, si es ajeno al dolor humano, y él no es ajeno al dolor humano. No es alguien que dice, pues ahí los voy a dejar que sufran, a ver, ahí a ver cuánto aguantan. No, él sí está tomando el control de eso y sí le duele, sí, porque él nos ama. Pero hay algo que se llama la voluntad permisiva de Dios. Y la voluntad permisiva de Dios es cuando Él permite situaciones en nuestra vida que sabe que nos van a ayudar a superar, cambiar el carácter, a cambiar nuestro camino y permitirá que sucedan cosas que nos van a hacer llorar y sufrir. Pero, ¿qué dijo el apóstol Pablo? Sin embargo, dice, todas las cosas nos ayudan para bien. Y aunque estas circunstancias no sean nada agradables, Dios es poderoso para hacer que esas circunstancias desagradables en nuestra vida nos edifiquen y nos bendigan. Quiero en este momento, hermanos, darles 4 aspectos de la soberanía de Dios, 4 testimonios o 4 personas, 4 circunstancias en la Biblia que reflejaron la soberanía de Dios en el sufrimiento y que todo fue para bien. Bueno, porque en el primer lugar, quiero que veamos que la soberanía de Dios se cumple, la soberanía de Dios está presente a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestros pecados. ¿Por qué, hermanos? No estoy diciendo con esto que Dios aprueba o que Dios está contento que pequemos, porque a pesar de eso Él cumple sus propósitos. Hace 8 días vimos que cuando pecamos, sufrimos y padecemos las consecuencias de nuestras acciones y tenemos que vivir con ellas. Pero fíjense, hermanos, la soberanía de Dios está en el ser humano, en el Hijo de Dios, a pesar de nuestros pecados. ¿En dónde se ve eso, hermanos? ¿En qué testimonio, en qué personaje bíblico se ve que se está cumpliendo esto? Porque a veces podemos decir, bueno, pues es que Dios quería que tú tuvieras una vida tranquila, Dios te quería bendecir, Dios no quería que padecieras todo eso por tu pecado, pero mira, tú pecaste y a veces pensamos que por pecar arruinamos los planes de Dios. Ahora, ¿será cierto? ¿Será posible que arruinemos, que el ser humano, que el Hijo de Dios tenga la capacidad de arruinar un plan que Dios tiene para nosotros a través de un pecado que hagamos? No, hermanos. Quiero que veamos el caso de David. Ustedes ya saben que David, dice su palabra, que vio a Betsabé, se enamoró de ella, tuvo una pasión muy fuerte por ella, la mandó a llamar, estuvo con ella, mandó a matar a Urías y se quedó con Betsabé. Se murió su hijo, padeció las consecuencias, pero sí recordemos, vamos a ver qué dice Primera de Reyes 1, 28 al 31. Y esa es la Primera de Reyes 1, 28 al 31. Y ese es el primer aspecto en el cual Dios muestra su sabiduría. Su soberanía. La soberanía de Dios a pesar de nuestros pecados. Primera de Reyes 1, 28. Dice la palabra de Dios así. Entonces el rey David respondió y dijo, llamadme a Betsabé. Y ella entró a la presencia del rey y se puso delante del rey. Y el rey juró diciendo, vive Jehová, que ha redimido mi alma de toda angustia, que como yo te he jurado por Jehová, Dios de Israel, diciendo, tu hijo Salomón reinará después de mí, y él se sentará en mi trono en lugar mío, que así lo haré hoy.
Entonces Betsabé se inclinó ante el rey con su rostro a tierra y haciendo reverencia al rey, dijo: viva mi señor el rey David para siempre. Y ahí dice la palabra de Dios en el versículo 32, y el rey David dijo: llamadme al sacerdote Sadoc, al profeta Natán y a Benaía, hijo de Joiada, y ellos entraron a la presencia del rey. Y ya después viene la unción a Salomón. Yo siempre a veces como carne, me ha indignado un poco esto, porque digo, bueno, ¿cómo es posible que Dios permitió, que Dios planeó, que Dios decretó que el hijo que se quedaría en el trono después de David fuera hijo de esta mujer Betsabé, que no hizo las cosas bien, que fue infiel a su esposo, que se murió su esposo? ¿Cómo es posible? Y yo a veces en mi carne decía yo, ¿por qué no mejor fue el hijo de la hija de Saúl? Ven que David se casó con la hija de Saúl. Ellos hicieron bien las cosas, se casaron bien, tuvieron sus hijos, y digo yo, bueno, si hubiera mejor quedado en el trono un hijo de esta mujer que de Betsabé. Pero pues Dios no va a pedirme mi opinión, ¿verdad? Dios dice en su palabra que él había dicho que el que iba a quedarse en el trono después de David iba a ser Salomón, y Salomón iba a ser hijo de Betsabé. Entonces, si nosotros podemos ver después con el paso del tiempo de qué ascendencia o de qué descendencia fue nuestro Señor Jesucristo, pues precisamente de Salomón, hermanos. El Señor Jesucristo vino de esa raíz, de esa generación, hermanos. ¿Se dan cuenta cómo, a pesar de que David y Betsabé no hicieron las cosas bien, a pesar de que ellos hicieron algo terrible, pero Dios, el plan perfecto de Dios no se truncó por el pecado de David? Al contrario, Dios tiene el poder, tiene la capacidad, tiene la sabiduría para que aún en medio de los pecados que nosotros cometamos, Él cumpla sus propósitos y sus planes que no pueden ser frustrados por el hombre, hermanos. A veces nosotros nos lamentamos, una servidora, a veces le digo, Señor, ¿cómo es posible que yo te haya fallado de esta y de otra manera, Señor? Pero yo sé que las consecuencias las estoy pagando, pero sé que aún en medio de nuestros errores, hermana, que usted me escucha, aún en medio de sus errores, de sus pecados, aún en medio de ese pecado oculto que a lo mejor nos está dañando, que tenemos en nuestra mente, que nos está quebrantando el corazón, Dios tiene el poder para cumplir sus propósitos, sus planes, sus decretos, y nada, ni un pecado de un hijo de Dios puede arruinar sus planes, hermanos. Y esto es algo hermoso, que la soberanía de Dios se cumple a pesar de nuestros errores, ¿sí? Bueno, el segundo punto, quiero que veamos y que recordemos lo que leímos en Hebreos capítulo 11, pero quiero que leamos a partir del versículo 32, Hebreos 11:32, y que recordemos esta parte. Hebreos 11:32, dice así la palabra de Dios. Dice así, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe que hicieron, hermanos, ahí dice, conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. ¿A quién le gustaría estar en este grupo?
A mí sí, me encantaría estar en este grupo. ¿Por qué? Bueno, porque quisiera yo conquistar un reino, hacer justicia, alcanzar promesas, tapar bocas de leones, ¿verdad? Apagar fuegos impetuosos, evitar filo de espada. Pero ¿qué dice la palabra de Dios más abajo? En el versículo 35, después del punto y coma, ¿qué dice? Mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas, de cabras, pobres, angustiados, maltratados. ¿A quién nos gustaría, hermanos, pertenecer a este grupo? Pues no, no es agradable, hermanos. Este grupo no es atractivo. Ahora, hermanos, la soberanía de Dios en que a algunos les permitió ser martirizados y a otros no. Por ejemplo, Gedeón, Débora, Sansón, Jefté, David no fueron martirizados por causa de la palabra de Dios. Dice que ellos hicieron muchos milagros, o sea, a través del poder de Dios. ¿Y cómo es posible que en el segundo grupo a otros fueron atormentados, hermanos? Estaba viendo una película muy triste de una mujer en el Coliseo Romano, una hija de Dios que se llamaba Blandina. Esa mujer dice que en una silla de metal, dice que ponían fuego en la parte de abajo. La llevaron ahí al Coliseo Romano y le dijo el gobernador, dice, a ver, ¿vas a arrodillarte, vas a ofrecer sacrificio a mis dioses? Y ella dijo, no, yo soy cristiana, yo no le hago mal a nadie, ¿por qué nos persigues? Y dice, bueno, porque no quieres ofrecer sacrificios a mis dioses. La sentaron, hermanos, en esa silla hirviendo. Imagínense, hermanos, y ahí murió la señora, una hija de Dios, una mártir del Señor. ¿Por qué Dios les permitió pasar a ellos eso? Cuando los cristianos en el tiempo de Roma, cuando fueron perseguidos por el César, por los gobernadores, dice la historia que ellos eran sacados al Coliseo Romano y a los leones los tenían 1 o 2 semanas sin comer. Los sacaban y devoraban a los hermanos, a los cristianos ahí en el Coliseo Romano, y la gente hacía fiesta, se divertían. Ahora, vamos a recordar el caso de Daniel, hermanos. Daniel fue echado al foso de los leones, y ¿qué dice la Biblia? Que Dios tapó la boca de los leones. Seguramente esa historia se la sabían los mártires, los cristianos perseguidos en el tiempo de Roma. Ellos sabían que Dios había tapado la boca de los leones en el foso de los leones que metieron a Daniel. Pero ellos sabían que Dios podía taparles la boca a los leones y también podía no taparles la boca y iba a permitir que fueran devorados. Ahora, ¿por qué Dios tapó la boca de los leones en el caso de Daniel? ¿Y por qué no tapó la boca de los leones en el Coliseo Romano cuando le echaban a los leones a los cristianos para que los devoraran? ¿Por qué Dios permitió que se los devoraran? ¿Por qué, hermanos? Eso le pertenece a la soberanía de Dios, hermanos. Eso no nos pertenece a nosotros. ¿Por qué? Nosotros no tenemos la respuesta. Pero ahí está la soberanía de Dios. A unos los salvó del sufrimiento y a otros les permitió sufrir. Recordemos el caso de Sadrac, Mesach y Abednego. Estos 3 jóvenes fueron echados al horno, el horno que fue calentado 7 veces más de lo normal. ¿Y qué dice la Biblia? Que ni su ropa ni un cabello se les quemó. En el tiempo de la Inquisición, en el tiempo de la persecución de los primeros cristianos, hubo un hombre llamado Policarpo, que era el pastor de la iglesia de Esmirna, un discípulo de Juan.
hubo un hombre llamado Juan Hus, seguramente han oído ustedes de él. Estos hombres fueron echados a la hoguera, fueron amarrados a un palo de madera, de no sé de qué, pero fue un palo, eran amarrados, los rodeaban de leña y fueron quemados. Seguramente ellos se sabían la historia de Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Por qué Dios permitió que ellos, estos tres jóvenes, fueran librados? ¿Y por qué no permitió que Juan Hus, que Policarpo y que todos aquellos mártires fueran librados de la hoguera? ¿Por qué, hermanos? Eso es parte de la soberanía de Dios. A unos libra y a otros no. Ahora, ¿qué podríamos decir? ¿Porque no tenían fe? Sí tenían fe, porque dice la Biblia que por fe fueron atormentados, por su fe, hermanos, que por su fe no aceptaron el rescate, que por su fe experimentaron vituperios, que por su fe experimentaron azotes, por su fe fueron a prisiones y cárceles, por su fe fueron aserrados. O sea, fueron cortados con una sierra en su cuerpo. Dice la historia que agarraban, abrían a una persona, la colgaban, iban cortando con un serrucho desde la parte de abajo hasta la parte de arriba, iban cortándolos para torturarlos. ¿Por qué? ¿Por qué ellos sí y por qué la primera lista no padecieron eso? Eso, hermanos, nosotros no lo podemos contestar, pero podemos ver, hermanos, que a unos Dios nos puede librar de pasar por muchas cosas feas, pero a otros no. Y a veces los falsos maestros, los falsos profetas, los falsos predicadores pudieran decir, bueno, es que tú no tuviste fe, es que no oraste lo suficiente. Pero aquí podemos ver, hermanos, que no. Nosotros no sabemos de qué Dios nos va a librar, de qué Dios no nos va a librar, hermanos. Lo que sabemos es que Dios es un Dios soberano y que Él puede permitir o no puede permitir cosas en nuestra vida. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a la tercera, la soberanía de Dios al darle permiso a Satanás que zarandea a sus hijos. A ver, vamos a ver qué dice Lucas 22:31. Si alguien lo puede leer, por favor. A ver, hermana Amadita, ¿lo puede leer, por favor? ¿Me repite la cita, por favor? Lucas 22:31. Lucas 22:31. Sí. Dice la palabra de nuestro Dios. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Ajá. Pero he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Ok, entonces ahí podemos ver cómo es posible que Dios permita esas cosas, ¿verdad? O sea, dice ahí, él mismo le dijo a Simón, he aquí Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo. ¿Alguna vez ustedes limpiaron trigo? Bueno, pues es un alimento que se limpia con el aire y se le quita todo lo que no sirve, se sacude, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros vemos esto, a mí me llama la atención como le dice Jesús a Pedro, Satanás me ha pedido permiso para zarandearte. ¿Y qué le dijo? Yo ya le di permiso. Ahora, Dios, hermanos, puede darle permiso al enemigo que nos zarandee. Y ahí está la soberanía de Dios. Porque Satanás, aún en medio de todo su enojo contra los hijos de Dios, aún en medio de todo su coraje, aún en medio de todos sus planes malignos, hermanos, ni él tan siquiera puede
dejar o puede evitar que los designios y los planes de Dios se cumplan, porque Dios es soberano y Dios tiene control aún de los ataques que el enemigo hace contra nosotros. Ahora, ¿cuál iba a ser el resultado de eso que le iba a pasar a Pedro? ¿Cómo lo zarandeó Satanás a Pedro? Bueno, cuando lo negó, ¿verdad? Cómo vivió esa situación tan difícil de que lo confrontaron, le preguntaron y él dijo, no, yo no lo conozco. Y dice la Biblia que hasta maldijo porque les quería convencer que él no conocía a Jesús. ¿Cuál iba a ser el resultado de ese proceso que iba a pasar Pedro? ¿Qué le dijo en primera de Pedro 5? Más adelante, en el versículo 32, ahí en Lucas 22, 32 dice, y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Cuál iba a ser el resultado, hermanos? Dios iba a usar a Pedro para animar, para exhortar y para fortalecer la fe de sus hermanos. Y eso lo podemos ver en Primera de Pedro, capítulo 5. Primera de Pedro 5:8. Se los voy a leer. Dice así, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. ¿Cuál fue el aprendizaje de Pedro? Aquí nunca Pedro dijo, bueno, pues lo que tenemos que hacer es atar al diablo, reprenderlo, declarar que él no nos hace nada. Él nunca dijo eso. Él que dijo, ¿qué dice la palabra de Dios? Sed sobrios y velad. ¿Por qué? Dice, porque yo ya lo viví, porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Y qué tenemos que hacer? ¿Reprenderlo? Declarar, decretar, estar organizando un tiempo de liberación, ¿no? ¿Qué dice el versículo 9? Al cual resistid firmes en la fe. Decir, bueno, me está pasando esto, pero yo sigo creyendo en Dios, creo en su soberanía, creo que Dios tiene el control aún de esto que me está pasando, aún de esto que me está doliendo tanto. ¿Por qué, hermanos? Porque dice la palabra de Dios que los mismos padecimientos se van a cumplir en todos nosotros, hermanos. O sea, quiere decir que nosotros no somos los únicos que vamos a sufrir. Nosotros no somos los que estamos sufriendo las peores cosas. Todos nuestros hermanos en todo el mundo van a tener que estar padeciendo las cosas que nosotros y que nuestros hermanos en este tiempo padecieron, hermanos. Todos tenemos que padecer. A veces decimos, no, es que esto que me está pasando yo no se lo deseo a nadie. Pero si nos damos cuenta, si escuchamos otros testimonios, hermanos, todos en esta vida pasamos tribulación, pruebas, problemas, tristezas, lloros, amarguras. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Hay que resistir al diablo firmes en la fe, no perdiendo nuestra confianza en Dios, no pensando, ay, es que el diablo ya le ganó a Dios, el diablo, es que mis pecados evitaron que Dios cumpliera su propósito. No, hermanos, tenemos que seguir confiando en Dios, tenemos que saber que no hay nada que pueda destruir un plan y un proyecto, un decreto de nuestro Dios. ¿Y qué tenemos que hacer, hermanos? Lo que le dijo Jesús a Pedro. Después de que hayamos padeciendo o en cuanto estemos padeciendo, ir y confirmar a nuestros hermanos. Decir, hermano, yo ya pasé por una situación difícil, pero ¿sabes qué? Dios va a cumplir el propósito en tu vida. Dios está trabajando en tu vida. No te des por vencido. Confía en el Señor. No quites la mirada del Señor. Hermanos, de verdad, en el amor de Cristo yo se los digo. Este tiempo y hace 1 o 2 años para acá ha sido difícil para mi vida. Pero gracias a todo eso, hermanos, ahora yo con todo mi amor puedo venir y compartirles a ustedes lo que Dios me ha enseñado a través de la prueba, a través de la tribulación, a través de las consecuencias de mis pecados. Yo puedo compartirles esto.
Sigamos confiando en Dios, hermanos. Nada puede destruir un decreto y un plan perfecto de Dios. Bueno, vamos a ir también ahora a otra cosa, la soberanía de Dios. También se ve reflejada en que a veces Dios no nos permite hacer algo en el ministerio. No sé si les ha pasado. A veces tenemos un plan en nuestra mente, yo quiero servir a Dios de esta manera, y nos preparamos y oramos y estamos ahí queriendo hacer algo y somos estorbados. Y Dios no nos abre puertas para hacer eso. Quiero que veamos lo que dice Gálatas 4:13. Gálatas 4:13. Y está muy bonito ese pasaje, a mí me gustó mucho. Dice la palabra de Dios así: pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio. Y este versículo habla de que Pablo pasó por Galacia, pero su intención, su propósito de Pablo no era predicar en Galacia. Pero ¿qué pasó? Dios le permitió enfermarse a Pablo ahí en Galacia, y por esa enfermedad se tuvo que quedar en Galacia, y entonces le predicó a la gente en Galacia. Pero el propósito no era ese. Él quería seguir su viaje, nada más pasó por ahí. Pero ¿cuál era el plan de Dios? ¿Cuál era el propósito de Dios? Dios le dijo a Pablo: bueno, Pablo, tú no quieres predicar aquí, pero yo te voy a hacer, porque aquí en Galacia tengo pueblo para que sean salvos por mí. Y entonces, ¿qué le pasó a Pablo, hermanos? Se enfermó y ya no pudo ir a continuar su viaje. Pero fíjense qué hermoso, Pablo no perdió el tiempo. Pablo no se sentó ahí en Galacia y dijo: ay, pero ¿por qué no me dejaste ir allá? Ya se arruinaron los planes, ¿y ahora qué voy a hacer? No, Pablo aprovechó el tiempo, y aún enfermo, así con todos sus malestares y con todo lo que estaba pasando, en Galacia predicó, y ahí se levantó una iglesia para la gloria de Dios. ¿Nos ha pasado eso, hermanos? A todos yo creo que nos ha pasado, que a veces queremos hacer algo, nos enfermamos, se nos estorba para poder hacer aquello, pero hermanos, aún en medio de ese momento en el que vemos que nuestros planes se echan a perder, nuestros planes se pueden echar a perder, hermanos, sí, muchas veces, pero los planes de Dios no. No sé si Dios en su vida de usted le ha estorbado, le ha dicho: no, todavía no hagas esto, no hagas lo otro. Entonces, hermanos, pues ahí podemos nosotros ver. También quiero que veamos lo que dice Primera de Tesalonicenses 2:18. Primera de Tesalonicenses 2:18, hermanos. Dice la palabra de Dios así: por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente una y otra vez, pero ¿qué dijo? Pero Satanás nos estorbó. Ahora, el hecho de que Satanás haya estorbado para que Pablo fuese a Tesalónica, ¿quiere decir que el plan de Dios se arruinó? No, hermanos, Dios sabe por qué usó a Satanás para estorbar a Pablo y que no fuera a Tesalónica. ¿Se dan cuenta? Pablo nunca dijo: pues ahora vamos a atar al diablo, ahora vamos a reprenderlo, ahora vamos a juntarnos, hermanos, y vamos a hacer una guerra espiritual contra Satanás porque me está estorbando para ir a Tesalónica. Él nunca dijo eso, porque Pablo sabía que aún en medio de que Satanás lo estaba estorbando, sobre Satanás había alguien que era soberano y que le estaba dando permiso a Satanás para estorbarlo, porque Satanás también es un
medio por el cual Dios cumple sus propósitos, hermanos. Esto suena un poco absurdo. A veces podría sonar un poco hereje, pero no, hermanos. Dios usa aún al maligno porque el soberano, el todopoderoso es Dios. No nos preocupemos, no nos aflijamos, no nos entristezcamos. Si en algún momento, por ejemplo, en este tiempo, no nos podemos congregar, hermanos. No podemos estar en la casa de Dios. No sabemos qué plan tiene Dios, pero miren, aquí estamos. La palabra de Dios no puede ser atada, no puede ser reprimida. Podemos dejar de ir al templo, pero no podemos dejar de escuchar de la palabra del Señor. El pastor William predica, muchos pastores predican, el hermano Efraín, una servidora. Estamos escuchando la palabra de Dios, estamos ofrendando, estamos reuniéndonos, hermanos. Entonces, a veces nosotros tenemos este tipo de situaciones que nos estorban, el enemigo nos estorba, pero sobre eso está Dios. Está en control de toda esta situación, hermanos. Y bueno, por último, quiero que veamos el caso de Job. Job, dice la palabra de Dios que él era un hombre conforme pues a lo que él le agradaba, que era un hombre temeroso de Dios, apartado del mal, ¿verdad? Como dice en Job capítulo 1, y con esto vamos a terminar, hermanos. Job capítulo 1. Dice la palabra de Dios así. Job capítulo 1 dice, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Fíjense cómo lo califica Dios. Ahí están toda su riqueza, hijos, hijas, ovejas, camellos en el versículo 3, yuntas, bueyes, asnas, criados, y dice la Biblia que aquel varón era más grande que todos los orientales. Cuando dice la Biblia que era más grande que todos los orientales, quiere decir que era un hombre de una calidad humana muy alta. O sea, era un hombre pues con un comportamiento intachable, un hombre reconocido por su comportamiento, por su vida. Si habla de la calidad humana de este varón. ¿Qué le pasó? ¿Qué le dijo Satanás a Dios? Dice, pues ¿cómo no te va a adorar? Si mira todo lo que le has dado. Mira nada más, es riquísimo, tiene hijos, hijas, sus negocios están prosperando, pues así, ¿quién no te va a amar? Y entonces dice la Biblia que Dios le da permiso a Satanás de que lo toque sus bienes y toque a sus hijos. Y dice la palabra de Dios que después tocó su salud, su piel. Y dice, ¿qué dice la palabra de Dios más adelante? En todo esto no pecó Job ni atribuyó despropósito alguno a Dios. ¿Cómo es posible que un hombre recto, un hombre temeroso de Dios, Dios le haya dado permiso a Satanás que lo tratara de esa manera, hermanos? Es que aquí no importa qué tan cristianos seamos o no, Dios puede darle permiso al enemigo, pero ¿para qué? Para que nuestra vida sufra un cambio para bien, para que en nuestra vida haya una bendición después de haber padecido todo ese tiempo. ¿Qué dice la palabra de Dios que dijo ahí en Job capítulo 42? Quiero que lo leamos. ¿Cuál fue el resultado de este varón? ¿Cuál fue el resultado en la vida de él? En el versículo 1 y 2 dice, respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? ¿Y qué dijo Job? Por tanto yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Y luego, ¿qué dice en el versículo 5? De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Cuando Satanás estaba tocando los bienes de Job, tocando a sus hijos, tocando su vida, su salud,
de este varón, él estaba diciendo, seguramente, ¿verdad? Ahorita lo va a negar, ahorita va a maldecir Job. Lo que Satanás no sabía era que el propósito de Dios para Job era que Job le conociera, que Job supiera quién era Dios a través de toda esa vivencia. Y no podemos nosotros pensar que porque Satanás hace algo, va a destruir los propósitos. Satanás estaba encantado haciéndole todo eso a Job, pero Dios, sobre todas esas cosas, él ya sabía que Job iba a tener una experiencia personal con él. Hermanos, todo esto nos habla de que Dios es soberano, de que Dios sabe por qué estamos padeciendo, sabe por qué está esta pandemia, hermanos. Esta pandemia no es ni obra del diablo, o posiblemente sí, no sabemos, ni es obra de humanos, como dice ahí en la tele mencionan que fue algo provocado por China y que algo provocado por cuestiones políticas. Sí, puede ser que sí, hermanos. Pero sobre todos esos políticos gobernantes ambiciosos que están haciendo todo esto, hay alguien todopoderoso, soberano, que está encima de todo esto y que Él va a hacer que para sus hijos, para nosotros, hermanos, todo esto nos ayude a bien. Esto no nos va a destruir, esto no va a enfriar la iglesia de Dios. La iglesia de Cristo va a salir triunfadora. Los que son de Cristo van a salir más que vencedores. Los que son de Cristo van a aprender en este tiempo. Los que son de Cristo vamos a ser tratados, vamos a ser a lo mejor presionados, pero cuando termine todo esto, ¿qué vamos a decir? Gloria a ti, Señor. Gracias porque a través de esto yo pude aprender esto. Entonces, hermanos, quiero orar y con esto terminar, para que nosotros podamos poner nuestra confianza en Dios y no estar pensando que el diablo o que los políticos, ellos sí hacen cosas, pero Dios el soberano está sobre todo, en todo tiempo, hermanos. Nuestra vida está escondida en Dios, nuestra vida está protegida por el Señor. Oremos. Señor, en este momento te doy gracias porque tú tienes misericordia de nosotros, Señor, porque tú nos enseñas a través de tu palabra que nada puede arruinar tus planes, Señor, que tú eres soberano, que ni nuestros propios pecados pueden arruinar tus planes. Gracias, Señor. Ciertamente las consecuencias las padecemos, pero tú eres poderoso para que en medio de lo peor, en medio de las peores circunstancias, en medio de la escasez, de la tribulación, de la prueba, Señor, tú estás afinando nuestra vida. Tú estás perfeccionando nuestra vida, Señor. Bendice a tu iglesia, a tu hijo René, bendícelo en medio de sus malestares, Señor. Perfecciona su vida y que él pueda mirarte a ti, Señor, en medio de sus malestares. Bendice a mi hermana Sara González, a mi hermana Raquel, a mi hermana Alba, a mi hermana Julia, a mi hermana Sarita Rodríguez, a mi hermana Celina, su hija, su nieto. Bendice, Señor, a mi hermana Amada, a mi hermana Pilar, a sus hijos. Señor, mi vida, ayúdanos, Señor, a que nosotros pongamos nuestra mirada en ti, Señor, y no en las circunstancias. Tú estás obrando tu perfecta voluntad en nuestras vidas, Señor, y por eso en ti confía nuestro corazón. En ti confiamos, Señor. En el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén.